¿cómo no habrá de darnos generosamente junto con Él todas las cosas? Cierra tus ojos. Señor, queremos darte muchas gracias esta mañana porque eres bueno, Señor. Permítenos, Padre, poder bendecirte esta mañana, poder adorar tu nombre con nuestras actitudes, con nuestras acciones, Señor, con nuestras decisiones. Gracias porque podemos entrar confiadamente, Señor, a tu presencia, y permítenos adorarte, permítenos bendecirte solo porque tú lo mereces, Señor. Permítenos comprender que todo lo que hacemos se trata de ti, Señor, que todo lo que somos se trata de ti, Padre. Gracias, Señor, te bendecimos en tu nombre, Jesús. Dios de milagros y amor, sanacidad, salvación, incomparable eres tú. Brillas en la oscuridad, clamamos por tu libertad, incomparable eres tú. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie se iguala, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta, mi Dios, mi Dios. Brillas en la oscuridad, clamamos por tu libertad, incomparable eres tú. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie se iguala, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta, mi Dios, mi Dios. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie se iguala, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta, mi Dios, mi Dios. Y si Dios con nosotros, ¿quién pues contra nosotros? Y si Dios nos levanta, ¿quién pues nos detendrá? Y si Dios con nosotros, ¿quién pues contra nosotros? Y si Dios nos levanta, ¿quién pues nos detendrá? ¿Quién pues nos detendrá? Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie se iguala, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta, mi Dios, mi Dios. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie se iguala, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta, mi Dios, mi Dios. Y si Dios con nosotros, ¿quién pues contra nosotros? Y si Dios nos levanta, ¿quién pues nos detendrá? Y si Dios con nosotros, ¿quién pues contra nosotros? Y si Dios nos levanta, ¿quién pues nos detendrá? ¿Quién pues nos detendrá?
Gracias, Señor, porque podemos bendecirte, porque podemos adorarte, Señor. Y esta mañana, Padre, permítenos acercarnos al trono de tu gracia, Señor. Queremos tocar tu corazón con nuestra adoración, Señor, con nuestras vidas. Gracias, Señor, porque eres fiel y podemos adorarte, Señor. Tú eres la luz que brilló en las tinieblas. Abro mis ojos, pude ver. Mi corazón adora tu hermosura. Esperanza de vida eres tú. Vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Oh Rey eterno, glorioso en el ser, Señor. Al mundo que creaste, humilde viniste, pobre te hiciste por amor. Vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Sabré cuánto costó ver mi maldad sobre esa cruz. Nunca sabré cuánto costó ver mi maldad sobre esa cruz. Vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Vamos a cantarlo a puras voces, ¿sí? Dice: vine a adorarte, vine
a postrarme, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Te adoramos, Señor, porque eres bueno, porque para siempre es tu misericordia, Señor. Permítenos durante el resto del día poder gozar de tu presencia y por siempre poder bendecirte, Señor. Gracias por tu fidelidad, en el nombre de Jesús. Gracias. Amén. Pueden tomar sus lugares. Sin duda nuestro Dios es bueno, sin duda nuestro Dios ha hecho cosas maravillosas, pero también en su pueblo hay peticiones. Y anoche estábamos en el devocional y el hermano Ismael publicó algo en el Face diciendo que su esposa se había puesto mal y que le estaban atendiendo en el hospital. Así que creo que es necesario, antes de pasar a otro momento, orar por esta petición y por las enfermedades. Me comentaba nuestro hermano Enrique antes de empezar capilla que él está también enfermo, y creo que pues las enfermedades es algo con lo que pues está batallando el pueblo del Señor. Así que les invito a que oremos por estas dos peticiones. Si alguien tiene otra petición, es el momento de compartirla para orar también por ello. Tengo un amigo que se llama Dan Marois y ayer me escribió pidiendo que oráramos por él porque los doctores que desahuciaron a su mamá de cáncer terminal. Entonces es una noticia fuerte cuando te dicen que estés con tu familiar lo más que puedas, atender lo mejor que puedas, porque el momento para llegar. Entonces es un momento difícil para la familia, para estar hablando por ellos, con fortaleza, y pues que puedan aprovechar este tiempo. Bien, vamos a orar por ello. Es difícil, creo que si alguno de nosotros estuviéramos viviendo eso, no sabríamos cómo afrontar, ¿verdad? Pero el Señor es fiel y Él fortalece. Le voy a pedir a nuestro hermano Francisco que nos ayude a orar por estas peticiones, por la salud de la hermana Alba nuevamente, por nuestro hermano Enrique, nuestro predicador de esta mañana, y por la petición que nos acaba de decir. Panda, por favor. Les invito a que tengamos la lectura, una lectura más en Segunda de Reyes, capítulo 15. Segunda de Reyes, capítulo 15, versos del 8 al 11. Y vamos a leer este pasaje de una forma alternada. Empezamos las mujeres
y después los hombres, ¿sí? Y todos juntos, empezamos las mujeres, dice así: en el año 38 de Azarías, rey de Judá, reinó Zacarías, hijo de Jeroam, sobre Israel 6 meses. Contra él conspiró Salum, hijo de Jabes, y lo hirió en presencia de su pueblo, y lo mató y reinó en su lugar. Juntos al pueblo de Jehová, que había hablado a Jehú, diciendo: tus hijos hasta la 4ª generación se sentarán en el trono de Israel. Y fue así. Le damos el tiempo a la predicación de esta mañana. Incline su rostro al Señor. Hacemos una oración más, por favor. Gracias, Señor, por permitirnos cantarte en esta mañana, exaltarte. Nos disponemos al consejo de tu palabra. Te pedimos tu dirección como siempre, el corazón de todos los que estamos aquí. ¿Qué necesitamos? Tú lo sabes. Danos alegría al escuchar tu palabra. En Jesucristo nuestro Salvador. Amén. Jehová recuerda. Es el significado de Zacarías. No lo debemos de confundir con el profeta Zacarías. Generalmente en la iglesia estamos acostumbrados a hablar de Zacarías el profeta, el libro de Zacarías. Sin embargo, hoy vamos a hablar un poco acerca de uno de los reyes del norte, Zacarías. Es un nombre llamado Teóforo. Se le dice nombre Teóforo a aquellos nombres hebreos que parte de su nombre tiene algún significado que tiene que ver con Jehová. En hebreo todas las terminaciones ya tienen que ver con Jehová, es su forma corta. Todas estas terminaciones en español generalmente pasan a una terminación as. Es decir, todos los nombres propios que encontremos en la Biblia que terminan con as: Caifás, Elías, Isaías, Jeremías, Zacarías, todos los nombres en español que encontramos en la Biblia que terminan en as son nombres teóforos. En hebreo terminarían con ya, que tiene que ver con la forma corta del tetragrama, Jehová o Yahvé. En este caso, Zacarías, Sejarya, como es nombre teóforo, desde el punto de vista hebreo tenemos la obligación cultural judía de no externarlo, de no leerlo de esa forma. El pueblo de Israel en su historia ha tenido tanto respeto al nombre de Dios o a todos los nombres de Dios, pero particularmente a esta terminación que tanto respeto tienen que los judíos pronuncian una U al final, de manera que nos quedaría Sejarya, HA al final, y le agregan una U para pronunciarlo. En otras palabras, ellos pronunciarían Sejaryahu. Cada vez que usted vea un nombre hebreo con la H al principio o al final, la H es muda, pero cuando la H va dentro de la palabra tiene que pronunciarse como J. De ahí que a veces hemos escuchado un error de pronunciar la palabra Dios Elohim, porque tiene una H intermedia, pero debiera de pronunciarse Elohim. Entonces, el nombre de Zacarías como nombre teóforo en hebreo tendría que pronunciarse Sejaryahu. Vea usted el primer ministro de Israel hoy, Benjamín Netanyahu, es decir, Jehová da. Todos los nombres teóforos entonces habría que agregarle una U al final. Zacarías no es la excepción. Zacarías entonces, este rey, fue el 14º rey del norte, cuarto rey y último rey
de la dinastía de Jehú. Para precisar algunos detalles, tengo que comentar algo histórico, un contexto histórico al respecto, que usted ya sabe, pero que nos va a servir de entrada aquí a esto que vamos a tratar. La monarquía, como todos ustedes saben, inicia con el rey Saúl, sigue David y sigue Salomón. Cada vez que hablamos de la monarquía, yo creo que sí es necesario hacer un parteaguas y clasificar los tres primeros reyes, Saúl, David, Salomón, y después no nos queda de otra que hablar de la división del reino. Como algo interesante, esos tres primeros reyes reinan 40 años cada uno de ellos. Es interesante que para la cultura judía, estos 40 años que reina cada uno de estos tres primeros reyes suman 120. Y hay una analogía que hacen los rabinos judíos respecto a los tres primeros reyes con la vida de Moisés. Moisés también, si nosotros la estudiamos, también habría que dividirla, clasificarla en tres partes de su vida, y las tres partes igual 40 años que vive en Egipto, 40 años en el desierto donde Dios lo prepara y 40 años a su servicio. Y la analogía que hacen los judíos respecto a Moisés y los tres primeros reyes es que hacen una analogía entre los 40 primeros años de Moisés con el primer rey, Saúl. 40 años. Sí, porque Egipto, que simboliza el mundo, Egipto, el pecado, Egipto, lo malo. Bueno, pues Saúl llena perfectamente ese perfil. Entonces, los judíos generalmente hacen esta analogía. 40 primeros años de vida de Moisés en Egipto simbolizan los 40 primeros años del primer rey, en este caso Saúl. Si vemos la historia de Saúl, casi todo es negativo, algunos aspectos pocos positivos, pero negativo. Después, los siguientes 40 años de la vida de Moisés, preparando al Señor en el desierto, ellos, los judíos, hacen una analogía de la vida de David, porque de alguna manera Dios prepara a David en muchos sentidos para que el beneficiario sea su hijo Salomón. Y de alguna manera Moisés empieza a ser preparado en el desierto para lo que Dios quiere que le sirva en lo futuro. Entonces hacen esa analogía. Y el tercero, que es Salomón, lo consideran con la tercera parte de la vida de Moisés, o sea, sus 40 años de servicio. Salomón, es interesante, nosotros en la iglesia generalmente hablamos del templo de Salomón, pero en la comunidad judía generalmente no le llaman el templo de Salomón, sino de David. Es interesante. De alguna manera David tenía ya todos los aspectos materiales para construir el templo. Dios no se lo permitió porque era un varón de guerra, un varón que había derramado demasiada sangre, y Dios le dice: no te voy a permitir que tú construyas el templo. Pero realmente David tenía todo para realizarlo. De manera que el beneficiario en la historia para construir el templo de Jerusalén no fue David, aunque tenía todo, sino su hijo Salomón. Entonces, por eso los judíos, es interesante que generalmente no le llaman al templo el templo de Salomón como nosotros lo conocemos en la iglesia, sino le llaman el templo de David, porque sugieren que Salomón solamente utilizó lo que su padre David dejó. Uno pensaría que Salomón, mencionado como el sabio Salomón, mencionado como el extraordinario rey Salomón, encontráramos solo aspectos positivos de su vida, y al principio fue así. Un adolescente, un joven, va creciendo y va en un proceso siempre hacia arriba con aspectos extraordinarios, positivos, espirituales. Sin embargo, tenemos que detenernos como algo grave de la vida de Salomón en su vejez. Conocemos todos la historia en donde desafortunadamente empieza a tener cantidad de mujeres, cantidad de esposas. La Biblia precisa 1000 mujeres, 700 reinas, 300 concubinas. Es terriblemente extraordinario, humanamente hablando, desde luego. Es terrible, imagínense, 1000 mujeres. Salomón
podía tener una mujer diferente diario, aproximadamente unos 3 años. Es impresionante. La Biblia no nos precisa cuántos hijos tuvo. El Talmud babilónico hace un comentario y dice que calcula en la historia el pueblo, la historia de Israel extrabíblica, que tuvo aproximadamente 5,000 hijos Salomón. A veces uno va por carretera y bien poblado próximo, 2,000 habitantes. Oiga, si tuvo 5,000, uno llegaría a un pueblo y ¿quién es tu papá? Salomón. Y al otro, ¿y quién es tu papá? Salomón. O sea, es impresionante. Pero también comentábamos alguna ocasión que los teólogos consideran que el problema de Salomón no fue realmente haber tenido 1,000 mujeres, sino 1,000 suegras. Porque de alguna manera la mayoría tiene una y ya no la aguanta. Imagínense, 1,000 suegras. La Biblia precisa, lleve esto a casa, la Biblia precisa que Salomón, sus mujeres le hicieron pecar, le hicieron caer, y empezó a construir templos para cada uno de los dioses de sus esposas. Amó mujeres tras mujeres y todas ellas idólatras, y Salomón en su vejez empezó a adorar a estas imágenes, a estos ídolos. Se convirtió en un idólatra terrible Salomón. O sea, su vida fue extraordinaria, pero cuando llega la vejez tenemos que detenernos ahí. ¿Qué tan grave fue esa situación? Y Dios tiene que tratar con él. Y Dios precisa a Salomón: por haberte apartado de mis mandamientos, por haberte ido a la idolatría, voy a romper el reino, voy a dividir el reino. Pero algo interesante, Dios le dice a Salomón: pero no voy a dividir el reino en tus días por amor a David tu padre, sino lo voy a dividir en días de tu hijo. ¿Qué quiere decir esto? Dios le dice a Salomón: por haber hecho esto, por haberte ido a la idolatría, voy a dividir el reino por tu causa, pero no lo voy a dividir en tus días por amor a David tu padre, sino lo voy a dividir en días de tu hijo. A esto los judíos le llaman, hay un dicho judío, es un hebraísmo: la honra o la deshonra de los hijos cae en los padres. Lo más cercano que nosotros pudiéramos escuchar en México es cuando la mamá le dice a la hija: lo vas a pagar con tus hijos. Es lo más cercano. Entonces es un hebraísmo. El judío considera la honra o la deshonra de los hijos cae en los padres. Y Dios de alguna manera ocupa esta expresión, porque le dice a Salomón: por tu pecado voy a dividir el reino, pero no lo voy a dividir en tus días por amor a David tu padre. Es decir, si Dios hubiera dividido el reino en tiempos de Salomón, esa deshonra hubiera caído en David. Por eso Dios le dice: voy a dividir el reino, pero no en tus días por amor a David tu padre, lo voy a dividir en días de tu hijo. En otras palabras, si Dios dividía el reino en días del hijo de Salomón, esa deshonra iba a caer en Salomón, que cometió la falta. Es la misma aplicación que tenemos que hacer con otros pasajes. Pongo 2 ejemplos. A veces los teólogos se preguntan por qué causa Noé, después del diluvio, se emborracha. Usted conoce la historia. Su hijo Cam, no sabemos con precisión qué hizo. Hay muchas conjeturas, hay muchos comentarios al respecto. No voy a tocar esa parte, solo que Noé, dice la Biblia, que despierta de su borrachera, supo lo que su hijo Cam le hizo, que no podemos precisar qué, pero fue tan grave que dice la Biblia que maldijo al hijo de Cam, o sea, al nieto. Y entonces uno se pregunta: ¿por qué, si Cam hizo algo malo, por qué Noé no maldijo a Cam, sino a su hijo, o sea, al hijo de Cam, o sea, al nieto de Noé? Porque este principio se aplica ahí. La honra o la deshonra de los hijos cae en los padres. Si Noé hubiera maldecido a Cam, que hizo el daño, esa deshonra hubiera caído en Noé mismo. Noé tiene que maldecir al nieto para que esa deshonra caiga en Cam, su hijo que hizo el daño. Ese es un principio hebreo o semita. Otro caso que tenemos
es cuando la alta crítica precisa que hay varios capítulos o varios pasajes que están traspapelados, que deberían de estar en otro lugar que donde están. David sale a pelear, vence al gigante Goliat, y cuando regresa de la victoria, Saúl le pregunta: ¿de quién eres hijo? Y la alta crítica dice: ese pasaje está traspapelado, porque ¿cómo le pregunta de quién eres hijo? Parece que lo desconoce. Entonces la alta crítica sugiere: ese pasaje no debería de estar ahí, debería de estar antes de que David fuera a pelear contra Goliat. Pareciera correcto. Sin embargo, no es así. Lo que pasa es que Saúl pregunta a David de quién eres hijo por dos razones. Primero, porque la honra o la deshonra de los hijos cae en los padres. Pero recuerde que Saúl ofrece algo para el que venza a Goliat. Concretamente ofrece tres cosas. Cuando David pregunta ¿qué le van a dar al que venza al gigante?, el primer comentario es que el rey ha prometido darle regalos, dones, presentes. El segundo punto que David pregunta es: bueno, pero ¿qué más? La familia del que venza al gigante va a quedar exenta de impuestos. Sí, pero ¿qué más? El rey también ha prometido darle su hija. Hasta que David escucha que el rey ha prometido dar la hija, entonces David se interesa. A veces los pastores, los líderes ofrecen: hermanos, para el que haga esto va a haber este premio, esto. Está bien, pero cuando dice le voy a dar a mi hija, los jóvenes se interesan. Entonces Saúl pregunta a David: ¿de quién eres hijo? No porque no lo conozca, sino porque él tiene que cumplir en que la familia del que venza al gigante iba a quedar exenta de impuestos. Entonces por eso le pregunta: ¿de quién eres hijo? Yo soy hijo de Isaí tu siervo, etcétera, etcétera. Entonces no está traspapelado el pasaje. Lo que pasa es que tenía que cumplir Saúl lo prometido. Entonces después de ver este contexto breve histórico, vamos a precisar por qué Zacarías. Entonces el reino es dividido. Después de Salomón, su pecado provoca la división del reino y quedan 10 tribus en el norte y 2 tribus en el sur. Y desde entonces se consideraban 2 reyes al mismo tiempo. Por eso una de las cosas un tanto complicadas es de que leemos a veces en la Biblia el rey del norte y luego el rey del sur y bueno, ¿qué está pasando? 2 reyes al mismo tiempo. Sí, estaba dividido el reino ya. 10 tribus en el norte. A ese reinado se le llamaba así, el reino del norte. El reino, hay que tener cuidado porque también se le llama el reino de Israel y no se refiere a las 12 tribus de Israel, sino al reino del norte. Hay que tener cuidado en la semántica ahí. Y también en ocasiones se le llamaba Efraín a estas 10 tribus del norte. Las 2 que quedan en el sur, Judá y Benjamín, reciben el título del reino del sur o de Judá. Entonces tenemos que ir calculando. No todos los profetas profetizan a las 12 tribus de Israel. Algunos profetas, su ministerio es o exclusivamente al reino del norte o exclusivamente al reino del sur. Tenemos que tener cuidado de interpretar ahí, no revolver. Entonces Zacarías es el 14º rey del reino del norte. Y mediante un aspecto profético, la dinastía de Jehú se le precisa, el último verso que se leyó hoy, se le precisa que solo iba a tener reinado hasta su 4ª generación. Entonces Zacarías es la 4ª generación de Jehú, termina con él la dinastía de Jehú. Pero vamos a observar en estos breves versos algunas cosas de interés que son aplicación para nuestras vidas en esta mañana. En el año 38 de Azarías, rey de Judá, reinó Zacarías, hijo de Jeroboam, sobre Israel 6 meses. No debemos de confundir también aquí, Zacarías es hijo de Jeroboam II, no el primero. Pero dice que reinó 6 meses, relativamente poco. Pero
¿Qué aplicación podemos sacar de aquí? Reina 6 meses solamente, y la pregunta sería: ¿cuánto bien o cuánto mal podemos hacer en tan poco tiempo? Solo reinó 6 meses, medio año. ¿Cuánto de bien o cuánto de mal habrá logrado hacer Zacarías reinando solo 6 meses? Dice el siguiente verso: e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como habían hecho sus padres. No se apartó de los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. En 6 meses pecó contra Jehová y no se apartó de los pecados de sus padres, de hacer caer a Israel. En 6 meses. Uno pudiera pensar, bueno, cometió pecado, hizo caer al pueblo de Israel como sus padres, pero pues reinó tantos años, pero en 6 meses hacer tanto daño. ¿Cuánto daño puede hacer un hermano o una hermana en Cristo en tan poco tiempo? En la iglesia estamos orando para que venga el vecino, la vecina, el familiar inconverso. Estamos duro y duro. Venga, por favor, le invitamos. No quiere venir, y después de tanto tiempo y de tanta oración logramos que alguien venga al culto. ¿Cuánto trabajo nos costó traer a una persona, a un individuo, para que una mala actitud de un hermano, de una hermana en el culto desbarate todo ese trabajo y se vaya rápido la persona? Es impresionante que una actitud, una palabra sin sabiduría puede hacer tanto daño a una persona que trabajamos por tiempo para traerla. Podemos hacer mucho daño en tan poco tiempo. No necesitamos mucho tiempo para hacer daño, no necesitamos años para hacer daño. En poco tiempo se puede hacer mucho daño. ¿Cómo lo recordarán o nos recordarán? Aplico con precisión aquí el seminario. Ustedes están 3, 4, 5 años, qué sé yo, estudiando. ¿Cómo lo recordarán cuando usted se vaya, cuando usted se retire? En poco tiempo, relativamente hablando, en poco tiempo, ¿cómo lo recordarán? El buen alumno, el alumno que no fallaba, el alumno que siempre estudiaba, el alumno que se preparaba, el alumno que siempre a tiempo, el alumno todo extraordinario, lo recordaremos de esa forma. ¿Qué ha ganado o qué ganará? O lo recordaremos del hermano, ¿quién? El que siempre llegaba tarde. Sí, lo recordamos. El que nunca entregaba tareas, lo recordamos. Se llamaba fulano de tal, es rápido, nos acordamos del nombre. Pues nunca hacía tareas. El que siempre copiaba, el que siempre se dormía en la clase, no importaba el profesor que fuese. Siempre hemos precisado, el reto del alumno tiene demasiados retos, pero el reto del alumno es que cuando entra al seminario es que sus familiares creen que es extraordinario ese alumno, y la iglesia donde pertenece también lo cree. Cree que conoce todo. Bueno, tiene una semana de que entró y ya le preguntan cosas terribles porque creen que ya lo sabe todo en una semana. Entonces es un gran reto para el estudiante, que en poco tiempo tiene que mostrar cosas positivas en el seminario, en la iglesia donde pertenece, con su familia. Ellos esperan demasiado de usted. Cuando los padres, cuando la familia tiene necesidades espirituales varias, ellos esperan, pero mi hijo, mi hija, ellos están en el seminario, ellos van a tener una palabra de fe, una palabra de aliento para nosotros, por eso están en el seminario. Esperan tanto de usted.
Sus pastores, los líderes en la iglesia donde usted pertenece, están orando por un Señor que sea un gran ministro, Señor, que sea una gran sierva tuya, Señor. Cuánto lo necesitamos. Ellos esperan demasiado de usted. Yo no sé si sientan esta carga. La debieran de sentir. Hay quienes piensan, yo no tengo carga, yo estoy pagando mis propios estudios, ni la iglesia ni me apoyan. Sí, pero usted está preparándose para la obra de Dios. Estamos tratando con el Todopoderoso, estamos tratando con el Creador. Usted puede estudiar lo que quiera allá afuera. Hay tantas carreras, pero ninguna se compara con la preparación teológica, la preparación para ministrar, para servir a Dios. Está usted en la mejor carrera. Y si allá afuera en cualquier carrera se requiere esfuerzo para terminar bien, aquí se requiere más. Si en la iglesia usted oraba, aquí cuando usted se involucra en el seminario tiene que orar más. Si en la iglesia usted estudiaba la Biblia, una vez que usted se enrola en el seminario tiene que estudiar más. Si usted trataba de dar buen testimonio allá afuera cuando no estaba en el seminario, una vez que está dentro del seminario, usted tiene que procurar tener mejor testimonio, santidad de vida. Usted no es cualquier estudiante, usted no es cualquier individuo, usted es especial y tiene que mostrarse especial. No tiene que ser igual que los de allá afuera. Y no me refiero al inconverso, no tiene que ser igual que el cristiano de allá afuera. Usted tiene que ser diferente. Sabio Salomón, mil mujeres. Usted tiene que ser diferente, sí. Acabo de estar en un seminario de invitado en Pachuca y hicieron un recuento de los directores que habían pasado por ese seminario. Decían el nombre y algunas pormenores, pero hubo un hermano que solo duró un año de director. Eso se me hizo extraño. Pero además estaban todos los directores que habían pasado, eran los que vivían. Y ahí estaba presente el director que solo había dirigido un año en ese seminario. Entonces se me hizo extraño. ¿Por qué un año? ¿Habrá sido interino? No, formal. Y no me quedé con las ganas de saber y pregunté. Y hermano, ¿por qué un año hermano? Y que me cuentan, hermano. Y que me cuentan. Nuestra mente es ligera y uno piensa inmediatamente mal del director. O sea, nuestra mente es ligera. Yo estaba pensando, no, sucede que cuando él inicia la dirección del seminario, se inscriben, la mayoría jóvenes, es un internado también, se inscribió 2 jóvenes, pues voy a hablar de ellos, un joven y una joven sanos, correctos, pero tuvieron relaciones sexuales esos jóvenes ahí. O sea, ni se casaron, ni anunciaron su noviazgo, sino relaciones sexuales ahí en el seminario. La muchacha quedó embarazada y los asociados de ese seminario dijeron: el culpable es el director. La alumna quedó embarazada de otro alumno y el culpable es el director. O sea, solo le permitieron dirigir un año. Bueno, hermanos, ni modo que el director esté tras de ellos. Pero a alguien había que echarle la culpa. ¿Y sabe qué? Para esos asociados, los culpables no fueron los jóvenes pobrecitos. El culpable fue el director. Vámonos. Qué injusto. Qué injusto. ¿Por qué yo digo que son especiales? Podemos criticar a Salomón, 1000 mujeres y todo, pero sabe que los jóvenes en el seminario, la mayoría tiene problemas de sexualidad y no les importa andar novia tras novia, novia tras novia. Es una vergüenza que en los seminarios, que en los institutos, que en las iglesias el joven ande con varias jóvenes, la joven ande con varios jóvenes, y ¿sabe qué? Nadie dice nada. ¿Qué clase de cristianos?
Se tiene la idea, el joven tiene la idea, voy al seminario y sí, me preparo, pero voy a ver con quién ando y si no me agrada después con la otra. Hermanos, es impresionante cómo el joven cristiano piensa que no pasa nada. La Biblia dice, hablando del apóstol Pedro, que Cristo Jesús nos ha dejado ejemplo para que sigamos sus pisadas. Y sabe que, déjeme precisarle, Cristo Jesús se va a casar con su iglesia, las bodas del Cordero, pero déjeme precisarle que Cristo Jesús se va a casar con la única novia que ha tenido. Cristo Jesús no anda de noviero. Cristo Jesús, estoy con esta iglesia y con esta no me cae bien, esta no me gustó. No, Cristo Jesús solo reconoce una iglesia. ¿Y sabe qué? Con esa única iglesia que él reconoce es con la que se va a casar. Y si Pedro dice que el Señor nos ha dejado ejemplo para seguir sus pisadas, habría que enseñar eso en el seminario, en la iglesia, en la casa, en la familia, donde sea. Que el joven piense que no debe jugar con los sentimientos de la joven, que la joven piense no debe de jugar con los sentimientos del joven, y que debiera de orar y de pedirle a Dios quién va a ser su pareja, porque le tenemos que inculcar, le tenemos que enseñar que su noviazgo es la antesala del matrimonio. Qué maravilloso es eso. Para que yo pueda enseñar esto, tuve que haberlo vivido. No tendría autoridad para decirlo, pero lo digo para la gloria de Dios. Mi esposa fue mi única novia y yo fui su único novio. Pero eso es maravilloso. No tengo que contar qué se siente andar con una o con otra. Ella no tiene oportunidad de contar y de comparar. No, este ves así, este así es. No. El Cantar de los Cantares, el libro por excelencia en la Biblia que habla de sexualidad. Hay un versículo extraordinario, usted lo ha leído, y dice, hablando el hombre a la mujer, el esposo a la esposa: miel y leche hay debajo de tu lengua. Escuche bien, el esposo le dice a la esposa: miel y leche hay debajo de tu lengua. La primera pregunta sería, ¿está hablando que le agrada o no es el beso? Sí le agrada, miel y leche. Pero además dice, miel y leche hay debajo de tu lengua. Si ellos se dieran un besito de piquito, el esposo podría decir eso en Cantar de los Cantares respecto a su esposa: miel y leche hay debajo de tu lengua. ¿En un beso de piquito se puede experimentar eso? No. Ahora, cuando decimos esto en actividades de jóvenes, a mí me ha llamado la atención cuando digo, mire, el varón le dice a la mujer: miel y leche hay debajo de tu lengua, le agrada ese beso. Hay jóvenes que nos sorprenden: sí, hermano, yo los he experimentado, está re bien. El problema es que este beso no es un beso que se deba de practicar en el noviazgo. O sea, este beso lo está diciendo un esposo a su esposa. Esa clase de beso no se practica en el noviazgo, se practica en el matrimonio. El problema del fracaso de muchos jóvenes de adelantarse en la relación sexual antes del matrimonio es porque se dan este tipo de besos en el noviazgo. Abrazos y besos prolongados, están en lugares apartados y oscuros. ¿Y sabe qué? Se truncan todos los objetivos que se tenían: ser un buen ministro, ser un buen pastor, ser un buen líder de jóvenes, ser una buena sierva de Dios. Quiero servir al Señor de esta forma, de esta otra. Hermanos, por eso se fracasa en el ministerio. Necesitamos jóvenes sanos, necesitamos jóvenes decididos a esperar. Siempre hay un dilema cuando se habla de José, el soñador. Conoce la historia, llega a la casa de Potifar,
La mujer de Potifar lo presiona tanto que quiere dormir, quiere tener relaciones sexuales con José. Conoce la historia, José se guarda. Tenía toda la posibilidad de andar con la esposa de su amo, de su patrón. Pero él temía a Dios, era un joven que temía a Dios. Y entonces aquí hay dos pensamientos, porque siempre que hablamos de José va a haber jóvenes, el joven que busca de Dios, que se santifica. Cuando hablamos de esta experiencia de José, seguramente va a decir: bien por José, qué bueno que se guardó. Pero también está el otro pensamiento de los jóvenes que no se guardan, de los jóvenes que no viven en santidad, que piensan: qué tonto José, si yo hubiera tenido esa oportunidad yo la aprovecho. Hay dos pensamientos. Necesitamos estudiantes serios. El mundo cada vez perfecciona el pecado. Hay ministerios fracasados terriblemente por todos lados. Nuestras oraciones son en muchos sentidos a favor del joven estudiante, pero esta es una, Señor, que no se adelanten, Señor, que se guarden hasta el matrimonio. Zacarías no solamente pecó delante de Jehová, sino dice que como sus padres hizo caer a Israel. O sea, doble pecado. Pecó contra Jehová y no se contentó con eso, hizo caer a Israel. Eso es más grave. Es grave pecar contra Jehová, pero es doblemente grave enseñar a otros a pecar contra Jehová. O sea, las características de Zacarías y sus padres era no solamente que eran pecadores, sino que enseñaban al pueblo a pecar. Todo lo que hacemos repercute en los que nos rodean. En Tenancingo acabo de tratar un caso de dos jovencitos que desafortunadamente se fueron, hijo de pastor, él. Y cuando platiqué con él, me dice: hermano, sí, yo me fui con la muchacha, ¿y qué? Si va a haber consecuencias, yo las tengo que sufrir. Mis padres ni están involucrados, yo soy. Le tuve que precisar: mira hermano, es uno de los errores que piensan los muchachos, que cuando cometen un pecado creen que solo les afecta a ellos. No es cierto. Ese pecado, esa falta, le afecta a usted, le afecta a la muchacha, le afecta a los padres de ambos, le afecta a la iglesia donde está, le afecta el ministerio de su padre. Injusto o no, les afecta. Porque el papá mismo, el pastor, ya no puede hablar con precisión. Todo está en evidencia. Su hijo se llevó a la muchacha. Y si son denominaciones tan estrictas, tan extremas, hay denominaciones que tienen por artículo de fe que si el hijo tiene un problema de sexualidad, el hermano ya no puede pastorear, y lo quitan de pastor por algo que él no cometió, sino su hijo. Entonces todo repercute. Retomo el punto que acabo de decir. Ahora resulta que el director fue el culpable de que estos muchachos se adelantaran. Hay jóvenes que, mire, es impresionante, no lo percibimos, salen y son homosexuales, salen y son lesbianas, y ellos dicen: no repercute en nada. Repercute en el seminario, repercute en el instituto, porque piensan que aquí se les enseña eso. Son cosas injustas. Atribuirle a los profesores, atribuirle a los directores los fracasos
de cualquier tipo, pero sobre todo de tipo sexual, los fracasos que tienen los jóvenes al salir del seminario o dentro del seminario. Son cosas injustas. Y casi siempre se aplica más lo injusto que lo justo. Casi siempre se aplica más el pecado que las cosas positivas. ¿Por qué si el joven no es un buen joven, la joven no es una buena joven, por qué no se lo aplican eso de positivo al seminario, a los directores, a los profesores? Sí, yo sé que somos mexicanos, siempre que gana la selección decimos ganamos, siempre que pierde dicen perdieron. Cuando el joven le salen las cosas mal, pues los profesores, el seminario, el programa, el proyecto. Pero cuando le sale todo bien, no hay ningún punto a favor de sus profesores, de sus directores, del seminario. No, yo hice esto, yo hice esto. Son cosas injustas. Entonces Zacarías, voy a terminar, Zacarías no solamente peca delante de Jehová, sino también incita a pecar. Podemos precisar el caso de Eva que comete pecado, ella es la primera que peca, pero ella no se contenta, sino que va y le lleva al marido. Podemos hablar de Balaam que desobedece a Dios, es un varón terrible, pero fomenta, enseña cómo hacer caer a los varones en Israel. O sea, de por sí es grave pecar contra Jehová, pero se torna más grave si incitamos, si enseñamos a pecar. Es más grave todavía. Entonces, Zacarías tiene esta parte terrible. Y dice, para concluir, contra Zacarías, conspiró Salum, hijo de Jabes, y lo hirió en presencia de su pueblo y lo mató y reinó en su lugar. Golpe de estado. Es una de las características de los reyes del norte. Los reyes en el norte no eran puestos por Dios. No buscaban la dirección de Dios, no, era por golpe de estado. Te mato y yo me quedo en tu lugar. Es la característica de los reyes en el norte. Golpe de estado. La última aplicación que vamos a hacer hoy es esta: golpe de estado. ¿Por qué el hermano, la hermana, por qué no puede ministrar, no puede servir a Dios en el lugar y en el área que Dios le puso? ¿Por qué se tiene que arrebatar? En Monterrey estuve en una graduación en un instituto. Al director se le ocurrió, eran como 8 o 9 graduandos, y se le ocurrió al director pedirle a cada alumno que hiciera una oración breve, y le pusieron el micrófono a cada uno. Lo sorprendió, no estaba en el programa, se le ocurrió. Fui invitado a predicar, pero le ponen el micrófono a cada alumno graduando, pero uno me llamó la atención. Su oración fue su oración fue, palabras más, palabras menos: Señor, te doy gracias, yo ya estoy preparado. Estaban graduando. Yo ya estoy preparado, Señor, llévate a mi pastor para que yo me quede en su lugar. Señor, mi pastor ya no funciona bien, por eso yo me he preparado, yo estoy listo, puedo hacer el trabajo mejor que él. Lo está diciendo por micrófono, hermanos. De la abundancia el corazón habla la boca. Golpe de estado. ¿Y sabe qué? Su pastor estaba presente. ¿Qué queremos ministrar? ¿Cómo queremos ministrar? ¿Queremos arrebatar? Mire, David ya había sido ungido para ser rey, pero estaba todavía Saúl y no dejaba el lugar. David tuvo oportunidad de matarlo, y si lo hubiera matado, ¿sabe qué? Para la época, para el contexto, no hubiera pasado nada. Pero David esperó que lo quite Dios. Si yo hago este movimiento, van a correr a la hermana y yo me quedo en su lugar. O si hago este movimiento, el hermano lo van a quitar de esa área y yo me quedo de director, y yo me quedo de directora, y yo me quedo de cocinera, y yo me quedo. Oiga, hermanos,
porque el problema está hasta en la cocina. O si decimos que nos hace daño, las van a correr. ¿Por qué tenemos que vivir, ministrar, servir? No porque Dios nos haya puesto ahí, no porque Dios nos haya acomodado ahí, sino por golpe de estado. ¿Por qué tuvimos que arrebatar? Eso no se hace. Eso no se hace. Cada vez que me toca graduar jóvenes, siempre digo esto, palabras más, palabras menos, con los familiares. Estos que van a salir, estos hermanos, esas hermanas que terminan su carrera hoy, ellos van a salir, pero si usted allá afuera, después de graduarse, allá afuera los ve de borrachos, eso no lo aprendieron aquí. Si allá ese joven empieza a robar, la joven empieza a cometer pecado, eso no lo aprendieron aquí. Tengo que hacer esas precisiones. Si arrebató, si dividió la iglesia, dividió el movimiento, se puso de hereje, eso no lo aprendió en el seminario. Hago esas precisiones, porque como decían las abuelitas, caras vemos, corazones no sabemos. Sí, hermanos, póngase de pie. Zacarías en poco tiempo hizo mucho daño. Tenía la oportunidad de cambiar la historia. Zacarías, sus padres, sus antecesores habían sido malvados, pero él tuvo la oportunidad de cambiar, de ser un buen rey, un buen hijo, y no lo hizo. Tenemos oportunidad de hacer cambios, hermanos. Sea un instrumento sano en las manos de Dios. Incline su rostro a Dios. Señor,